tardes, distinguidísima concurrencia, señoritas y jóvenes de la Escuela de Hotelería y Turismo, colegas expositores que alientan este foro, distinguidos invitados especiales a esta misma cita con la Amazonía boliviana. Quisiera primeramente agradecer con el corazón en la mano a la Escuela de Hotelería y Turismo por la gentil invitación que ha hecho a la Fundación Kenneth Lee, a la cual pertenezco, para que podamos compartir los conocimientos que hasta ahora han logrado las investigaciones científicas en ese largo, ancho espacio de la Amazonía boliviana, especialmente en el departamento del Beni. Quisiera agradecerle a todos ustedes porque asisten a este acto y nosotros nos interesa muchísimo, valoramos en alto grado el poder transmitirles algo que hasta hace pocos años era totalmente desconocido. Inclusive para nosotros, como oriundos del Beni, la desconocíamos. La educación, el horizonte cultural boliviano no nos permitieron mirar de frente a lo nuestro, porque todavía fuimos y en partes estamos todavía prisioneros de esa visión andinocéntrica de la cultura y la historia. Todo se reduce a las culturas andinas. Ojalá que con la apertura que significa tener una constitución pluricultural, plurinacional, podamos realmente lograr una apertura bastante amplia para que todos los bolivianos sepamos los tesoros que tenemos todos los bolivianos. El tema que les traigo ya ha sido anunciado y lo que ven ustedes ahí es algo que para nosotros es una costumbre más de la que tenemos en el Beni, en Mojos. La inundación la primera inundación de las tres últimas que tuvimos, que eran muy grandes, salidas de su norma, porque las grandes inundaciones que habían en el Beni eran cíclicas, aparecían cada 12, cada 15 años. Pero en 3 años tuvimos 3 inundaciones seguidas de bastante magnitud. Eso que ven ustedes ahí es el panorama de todo el territorio departamental, aproximadamente 150.000 kilómetros del territorio beniano, que cuenta con algo más de 200.000 kilómetros. Sigamos. Y lo que les decía hace unos instantes, uno de los arqueólogos bolivianos, Paceño creo que era acá, pero que estudió su tesis de grado en el Beni, haciendo excavaciones, estudiando nuestra cultura hidráulica, nos dejó eso de hace muy poco, y cuando hizo su tesis incidió en estos mismos criterios, en que el estudio de la arqueología beniana, al igual que toda la cultura y la historia, ha estado limitado ese estudio por cuanto había un énfasis demasiado grande en lo andinocéntrico. Por eso todo lo demás en realidad no existía o no valía la pena estudiarlo. Esa autoridad que ahora es doctor en arqueología se llama Marco Michel y actualmente ocupa
el cargo de Director General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas. Sigamos. Bueno, y así como la cultura egipcia ha tenido en el Nilo, en el río Nilo, su representación fundamental como origen de todo lo que ha significado ese imperio egipcio, también en el Beni, la cultura hidráulica y agrícola tiene en el río Mamoré su espinazo, su sentido fundamental. Si no hubiera habido el río Mamoré, si la geografía no estuviera configurada del modo en que está, con toda seguridad que no habría esto que queremos mostrarles ahora de nuestra impresionante civilización hidráulica y agrícola. Sigamos. Nosotros podemos definir que en el Beni existen 2 estaciones en lugar de 4. La estación de aguas, que empieza aproximadamente en noviembre y termina en abril o mayo, y la estación seca, que es el resto del año. Alguna vez, hace mucho tiempo, un candidato que quería ser diputado fue a preguntarle a un vecino de Trinidad, le digo, aconséjeme, ¿qué quiere que yo plantee en las cámaras cuando llegue allá? Y entonces le dice ese hombre, ya con sus buenos años encima, una tutumada de tierra para el tiempo de agua y una tutumada de agua para el tiempo seco. Es decir, estaba mostrando con esa anécdota feliz la tremenda paradoja ecológica que vive el Beni cada año. Y con algo más todavía, que además del agua y la sequía, también tenemos un otro extremo que lo vamos a mostrar, cuál es consecuente de la segunda, los incendios de pastizales, las quemas de pastizales, que también abarcan mucho territorio. Y ahí se ven esas 2 primeras estaciones, la estación de aguas, de inundaciones, y la estación seca. El mismo panorama, el mismo lugar. Miren ustedes cuando el agua está por lo menos 2 metros de profundidad en la pampa, en la llanura. Y después que se ha ido el agua, podemos tener ese otro panorama ahí, con cero gota de agua. Esa es la paradoja impresionante, cósmica, que podríamos llamarle a nuestra geografía veniana. Sigamos, por favor. Hace muchos años, mucho antes de Cristo, los primeros habitantes de esa región amazónica veniana seguramente reflexionaron después de llegar ahí, después de estar luchando con el medio ambiente, con las cosas que encontraron. Nosotros hemos pensado que ellos habrían reflexionado de este modo: no podemos pasarnos la vida angustiados y afectados por tanta agua que llega con las lluvias y cuando rebalsan los ríos. Necesitamos aprovechar las inundaciones para abonar estos suelos arcillosos y sin nutrientes, utilizando algunos vegetales para ayudarnos en la fertilización. Eso nos está planteando una gran paradoja, pese a que se piensa que generalmente el trópico, apenas echa uno la semilla y ya sale la planta, sale la vegetación. No es así. No es así. Vamos a ir dándoles algunos detalles de eso. Siguieron pensando nuestros antepasados: necesitamos producir más alimentos si queremos sobrevivir y desarrollarnos. De lo contrario, aguantaremos sufriendo o tendremos que buscar mejores tierras en otros sitios para vivir, trabajar y reproducirnos como pueblo y como cultura.
Eso fue seguramente el pensamiento fundamental que hormigueó la mente de nuestros antepasados, de nuestros tatarabuelos, mucho antes de la presencia de Cristo en la historia mundial. Sigamos. Y después de reflexionar y decidirse quedarse ahí, en esa región, en la región mediana, en esa llanura inmensa, luego de organizar su trabajo, analizar las condiciones topográficas, hacer observaciones en las corrientes fluviales y planificar sus inmensas obras que debían ejecutar, ellos se aprestaron a realizar sus gigantescos emprendimientos. ¿Cuáles serán esos gigantescos emprendimientos? Si la historia casi nada cuenta de ello. Y entonces construyeron la increíble civilización hidráulica y agrícola que mucho después, sería conocida con nombres de leyendas sorprendentes, especialmente cuando los españoles fueron penetrando al continente, a los grandes ríos, nuestro continente. Estas leyendas, que seguramente ustedes han escuchado por ahí, son el imperio de Enin, una leyenda, Gran Mojos, otro nombre de esas leyendas, Gran Paititi o Paititi, El Dorado, Candire, Islas de la Canela. Pueden haber otros nombres, pero estas son las que más han sonado en el transcurso del tiempo, desde el momento en que los españoles desembarcaron en estas tierras morenas y desde el momento en que fueron penetrando a nuestro continente sudamericano. Sigamos, por favor. Y ahí vemos, todo esto es el departamento. Aquí está el río Beni, acá está el río Itenes y aquí está el río Mamoré. Es una imagen satelital. Nosotros en la Fundación Kennedy, después de conocer especialmente los hombres que trajinaron el departamento del Beni en diferentes medios de transporte, inclusive a pie, ese conocimiento inmenso de las diferentes obras arqueológicas que hay en el territorio beniano, finalmente hemos llegado a darle una especie de distribución espacial preliminar a las fundamentales obras arqueológicas que caracterizan nuestra cultura hidráulica. Una primera que se encuentra hacia el norte de la provincia de Yacuma, donde están los grandes lagos, Robobá, Guagua, Guatunas, en fin, Ginebra, tienen otros nombres. Está en este lugar, norte de la provincia de Yacuma, repito. En este lugar hay inmensas plataformas que pueden llegar a tener hasta 1 kilómetro de largo y 100 metros de ancho, pero espacios y límites donde están estas obras para cultivos agrícolas. Una segunda zona de camellones agrícolas, son las mismas plataformas pero más pequeñas, que pueden tener 100 metros de largo o 50 metros con 2-3 metros de ancho. Diferentes dimensiones de campos elevados, que también se los llama así, para desarrollar el cultivo agrícola. Una tercera zona por el lado este lado es por San Ignacio de Mojos, al sur de Trinidad a San Ignacio. En ese trayecto, la carretera, hay un monte, el monte de San Ignacio, monte de Fátima. En ese lugar, debajo del monte de Fátima, hay cantidad de camellones. Precisamente los camellones fueron los que posibilitaron el crecimiento de ese bosque cuando ya colapsó la cultura hidráulica. Y siguiendo hacia San Borja está otro monte de las mismas características. Este lado es zona de camellones. La zona,
de la zona de Baur, cerca a Baures, son 50 kilómetros por 50 kilómetros de superficie. Ahí vamos a encontrar inmensos terraplenes en esa superficie de 50 por 50 kilómetros, totalizando 1000 kilómetros lineales de terraplenes en ese espacio. Luego vamos a ver unas fotografías. Luego tenemos esta zona de acá del Monte San Pablo, que seguramente ustedes han escuchado hablar. Allá los menonitas están haciendo Troya. Lástima que con la complicidad de las autoridades y comunidades campesinas están devastando no solamente el bosque, sino nuestros yacimientos arqueológicos. Acá hay zona de lomas altas, hasta 20, 25 metros de altura, estas lomas, un edificio de 5 o 6 pisos, figúrense ustedes, con bases de 6, 10, 30 hectáreas de tierra como base de esos montículos. Ese es el Monte San Pablo, de aproximadamente casi 1 millón de hectáreas, casi 1 millón de hectáreas de bosque, y debajo del bosque las obras arqueológicas. 5, la zona de lagunas geométricas orientadas. En realidad no es esa zona. Nosotros hemos simplemente señalado un lugar donde hay más prominencia de esas obras, pero esas obras están en todo el territorio departamental. Por ejemplo, cuando hablamos de las lagunas que están a ambos lados del río Mamoré, a ambos lados, no es solamente ese lugarcito donde está el círculo obloide, sino que abarca hasta más al norte